le dio ganancia de causa en 8 municipios a los 2 principales partidos de oposición. Solamente le otorga 2 al PLD y de esos 2 precisamente son candidatos que fueron públicamente respaldados por el leonelismo. Los partidos en división muy difícilmente lleguen lejos y eso se ha visto históricamente, no es la primera vez que ocurre. De recomposición quizás del cuadro político, de todo este proceso que se ha vivido, muchos no se lo esperaban. Y digo que muchos no se lo esperaban porque el PLD, especialmente en estos últimos días, estuvo diciendo, aún luego de las protestas y todo aquello que se vivió tras las suspendidas elecciones, que primero eran los más afectados, pero que eso no sería un factor a determinar el 65 o 70% de las alcaldías y distritos municipales que el PLD obtendría como victoria. Quizás incluso eso sea real todavía. Lo que bien es cierto es que los 10 principales municipios del país en términos electorales, es decir, los que tienen mayor participación de cantidad de votantes, todos están, si no en manos del PRM, en manos de la Fuerza del Pueblo, y los que son del PLD, que apenas son 2, son de personas que tienen alguna vinculación al leonelismo aún. Miren, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, las 2 más importantes plazas del país, están hasta el momento en manos del PRM. Santiago y Santo Domingo Norte, Abel Martínez y Carlos Guzmán, como Ana Mercy señalaba, son candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, que a su vez, hasta el momento, en los datos preliminares, son los virtuales ganadores de este proceso. Pero estos 2 tienen vinculación directa al leonelismo, incluso. Casi seguro era que pasaran a las filas, habrá que ver luego, de la Fuerza del Pueblo. Santo Domingo Oeste y La Vega quedan hasta el momento en manos del PRM. En San Cristóbal se da un escenario que posiblemente sea de mucha impugnación, porque la diferencia en términos porcentuales es apenas de 1.5%. 1.5% es la diferencia aproximada que hasta el momento llevan José Montaz y el otro candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es el actual alcalde también, Nelson Guillén. En San Francisco de Macorís, la situación le favorece al PRM, en los Alcarrizos e Higüey, bueno, en los Alcarrizos del PRM y Higüey a la Fuerza del Pueblo, que es Cholitín, creo que se llama el candidato. Sí, es el candidato de la alianza que la encabeza el BIS. Pero él va con el BIS, exacto. La encabeza el BIS, pero es un candidato de la Fuerza del Pueblo. Claro. En San Pedro de Macorís también le toca el PRM, que es el número 11 en el escalafón. No la meto en esto para quedarme con los 10 primeros y así no se vea como una manipulación de la data. Sin embargo, miren, en esas zonas mencionadas son 3,5 millones de votantes, es decir, casi la mitad del universo de votantes de la República Dominicana. Y en todos esos lugares, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo ganancia de causa, o bueno, casi en todos. De esos 10, 7 respondieron al Partido Revolucionario Moderno, 2 al PLD y 1 a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasa con esto? Urgentemente, sin lugar a dudas, el PLD debe sentarse y reevaluar cuál ha sido su problema. Porque no entiendo justo, desde el punto de vista de la persona que ha estado quizás dirigiendo campañas y demás, me refiero a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que ellos se hayan visto quizás con ese resultado. Ahora, eso no está ahí, eso no llegó a ese punto por algo ajeno a lo mismo que ha producido el Partido de la Liberación Dominicana. Ana Mercy hablaba de que los partidos en división muy difícilmente lleguen lejos, y eso se ha visto históricamente, no es la primera vez que ocurre. Ocurrió con el PRD en su momento, ocurrió con el mismo Partido Reformista Social Cristiano en su momento, y ocurrió con el PLD hoy día. El partido que no logre superar o trascender más allá de los liderazgos que el mismo partido crea, está condenado a morir. Eso es costumbre en toda la historia de la política. Y eso ha pasado en esta ocasión. Y si tomamos como referencia los parámetros que el mismo Partido de la Liberación Dominicana decía o dictaba, cuando en aquel momento, incluso ayer mismo lo decían, a mediana mañana,
que el Partido de la Liberación Dominicana estaría ganando ahora en marzo y más adelante en mayo porque las elecciones eran vinculantes. Es decir, a juicio de ellos, lo que ocurriera en marzo podría ser determinante para lo que ocurre en mayo. De ser así, el Partido de la Liberación Dominicana la tiene muy difícil en este proceso. Muy difícil. Porque si la mitad de la población que vota, representada en esos 10 municipios principales del país, le dio ganancia de causa a 8 partidos de oposición, o más bien, en 8 municipios, a los 2 principales partidos de oposición, 7 de ellos al PRM, solamente le otorga 2 al PLD, y de esos 2 precisamente son candidatos que fueron públicamente respaldados por el leonelismo. Entonces la situación no está tan acomodada para el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso debe inmediatamente llamar a reevaluarse la política, el proceso electoral, incluso las políticas públicas, porque no solamente se ha visto el voto por cambiar, sino que también se ha visto el voto de no favorecer al candidato del Partido de la Liberación Dominicana en ninguno de los escenarios. Ahí hay, dentro de esos 10 municipios que mencionaba, hay mucha gente que o estuvo en el cargo por el Partido de la Liberación Dominicana y había hecho había tenido una administración sumamente aceptada por sus municipios. Incluso dentro de esa gente que perdió había gente que tenía una valoración positiva por encima del 50%, para los que creen en la popularidad como un factor determinante. Sin embargo, por la ola de voto de castigo que se vivió en estos días, eso no le favoreció finalmente. Y si eso sería un parámetro para lo que se vivirá en mayo, entonces el PLD debe desde hoy mismo replantearse la situación y replantearse cómo proceder en mayo para no tener una manifestación tan vergonzosa, una puesta en escena tan vergonzosa como la que ha tenido hoy día. Y eso... Por eso hablé de resiliencia. O sea, el partido sí, claro, debe entrar en ese proceso. Automeditar. Sí, claro. Y el problema aquí no es quizás que el PLD pierda por perder o que el PLD salga sencillamente del poder. El problema aquí es que cuando se vota con el sentimiento y sobre todo enfocado en voto de castigo, no hay certeza de que nada mejore. Precisamente el PLD es fruto de un gobierno que tuvo una crisis económica y eso le ha dado sobre todo la estabilidad política que ha mantenido el Partido de la Liberación Dominicana en todos estos años. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, cuando en el año 2002 hubo una votación congresual, ¿qué pasó? El PRD ganó. ¿Por qué ganó el PRD? Porque en ese momento no había explotado la crisis económica que se vivió a finales del gobierno de Hipólito Mejía, del 2002 al 2004. Cuando eso sucede, entonces, le abre la puerta a un Partido de la Liberación Dominicana con un voto de castigo. Sobre todo la fortaleza del PLD en ese momento era de un voto de castigo, que había sido un partido masificado porque había llegado al gobierno, claro que sí. Pero fue un voto en primera instancia de castigo. Y cuando eso sucede, entonces, le abre la puerta por 16 años. 14 años en el aspecto legislativo, 16 en el aspecto presidencial, porque no es hasta 2006 cuando el Partido de la Liberación Dominicana tiene una posición fuerte en el Congreso de la República y ahí obtiene el poder absoluto. Y hay un filósofo político que habla mucho de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso pasa con todos los gobiernos y con eso hay que tener cuidado. Cuando usted favorece totalmente, de manera radical, a cualquier partido, muy probablemente ese partido caiga en el mismo vicio que han caído los anteriores. No estoy diciendo que vaya a pasar porque ni siquiera estas elecciones son congresuales ni presidenciales, pero es la antesala de unas elecciones congresuales y municipales. El PRM hoy sale victorioso, levanta su bandera blanca y la ondea por todo el país prácticamente. Ahora, el PLD, desde el gobierno, debe hoy reevaluarse
de cabo a rabo para evitar a su propia historia política que termine como ha terminado el Partido Revolucionario Dominicano en estos momentos. Creo que es un punto en el que se debe reevaluar. Claro, estos datos son preliminares, pero muy difícilmente varíen porque ya superan el 20%, lo que marca tendencia. Y salvo San Cristóbal, el margen de ganancia en la mayoría supera el 5 al 10%. O sea que muy difícilmente eso se pueda revertir. Tómenlo en cuenta y tómenlo en cuenta hoy, antes que sea muy tarde y antes que no tengan ningún rango de acción, especialmente lo legislativo.